Iniciamos con este vídeo el estudio de la evolución estelar, el estudio de la vida de las estrellas. Vamos a ver cómo evolucionan las estrellas después de su nacimiento, los cambios que sufren a lo largo de su vida, cambios de tamaño, cambios de temperatura, cambios de estructura interna y finalmente los procesos que desencadenan la muerte de las estrellas. Para situar el tema, pues nos volvemos a situar bajo un cielo estrellado, como este que tenemos en la imagen, el cielo por encima del observatorio de la Universidad de Valencia, en Aras de los Olmos, donde al observar las estrellas, pues podemos darnos cuenta de que las estrellas que vemos son siempre iguales. Siempre vemos las mismas estrellas, siempre las vemos en la misma posición, unas con respecto a otras, y siempre las vemos, salvo pequeñas variaciones, pues prácticamente del mismo brillo. No apreciamos grandes cambios. Esto, como ya vimos, es debido a que las escalas de tiempo de la evolución estelar son muy superiores a las de la vida humana e incluso a las de la historia de la astronomía. Los tiempos típicos de la evolución estelar, la vida de las estrellas, pues abarca intervalos que van desde los pocos millones de años para las estrellas más masivas hasta miles de millones de años para estrellas como el Sol o más pequeñas. Ya estudiamos en vídeos anteriores el nacimiento de una estrella y vimos que consideramos como momento del nacimiento de una estrella el momento que se produce al final del colapso gravitatorio de una nube de gas, después de la formación de un objeto muy parecido a la estrella que llamábamos protoestrella, y ese momento del nacimiento de la estrella es cuando en el interior de esa protoestrella empiezan a producirse reacciones nucleares. Las reacciones nucleares suponen una fuente de energía para la estrella y es esta fuente de energía la que hace que la estrella se mantenga brillante, se mantenga caliente, luminosa durante la mayor parte de su vida. Tenemos aquí, para empezar, la estructura que tiene una estrella recién nacida. Es un esquema muy simple donde diferenciamos dos partes. Tenemos esta parte interior que aparece en rojo en la figura, que es el núcleo de la estrella. En el núcleo de la estrella es donde están teniendo lugar, las reacciones nucleares que convierten el hidrógeno en helio. Vimos que cuando se alcanza una temperatura lo suficientemente alta, los protones que tenemos en el interior de la estrella, los núcleos de hidrógeno, se acercan y interaccionan. Se produce una reacción nuclear. La reacción nuclear predominante es aquella en la cual 4 núcleos de hidrógeno, 4 protones, se unen para dar lugar a un núcleo de helio. En esa reacción hay una pérdida de masa. Si sumamos, o si pesamos, por así decirlo, si sumamos las masas de los 4 protones que intervienen en la reacción y después pesamos el núcleo de helio resultante, vemos que ha desaparecido parte de la masa. La masa del producto resultante es inferior a la suma de las masas de los productos iniciales. Parte de la masa se ha convertido en energía. La masa que falta se ha convertido en energía y digamos que la cantidad de energía que ha producido la obtenemos a partir de la famosa ecuación de Einstein, que nos dice que la energía es igual a la masa por c al cuadrado, por la velocidad de la luz al cuadrado. Como la velocidad de la luz es un número muy alto, c es un número muy alto y al cuadrado más alto todavía, esta pequeña diferencia de masa se traduce en una gran producción de energía. Por tanto, la estrella comienza a producir energía mediante estas reacciones de forma estable y continua y eso hace que se mantenga su temperatura. El hecho de que tengamos ese núcleo muy caliente a una temperatura de unos 10 millones de grados, pues hace que la estrella se mantenga caliente y al estar caliente tenemos los procesos que ya vimos de presión térmica y de presión de la radiación que se oponen a la fuerza de la gravedad. Y por eso la estrella tiene una estructura estable. La estructura estable de una estrella, que como ya vimos es una bola de gas, una esfera de gas, más que de gas de plasma, ¿no? Está formada por partículas cargadas, protones, núcleos atómicos y electrones sueltos. Pues bien, el volumen se mantiene debido al equilibrio de dos fuerzas. La fuerza de la gravedad, que haría que la estrella tienda a comprimirse, a contraerse, por una parte, y por otra parte, la presión térmica y la presión de la radiación que se producen debido a que en el interior de la estrella la temperatura es muy alta, por causa de las reacciones nucleares que en ella tienen lugar. Durante la mayor parte de su vida, durante el 90% de su vida, podríamos decir, la estrella va a tener esta estructura tan simple. Un núcleo donde se producen reacciones nucleares y lo que llamamos una zona inerte.
Aquí no hay reacciones nucleares, no hay fuentes de energía, pero la energía que se produce en el interior se transporta a lo largo de todo el volumen de la estrella hasta el exterior, donde mantiene una fotosfera caliente, que es la que brilla y es la que vemos pues, cuando observamos el Sol o cuando observamos otras estrellas. Esta estructura estable, como digo, se mantendrá durante aproximadamente el 90% de la vida de cualquier estrella. Antes de seguir con los procesos que van a ocurrir después de este primer 90% de la vida, pues conviene hacer una aclaración. Vamos a hablar brevemente de lo que llamamos cadenas de reacciones nucleares. Fijaos que esta visión que he dado de que 4 protones se unen para dar lugar a un núcleo de helio es una versión muy ingenua, muy simplista. ¿Por qué? Porque si la tomamos nominalmente, tendríamos que esperar a que 4 partículas choquen a la vez, ¿no? Digamos que esto no es así. Normalmente las reacciones entre partículas, los choques entre partículas, se producen 2 a 2. Si tuviésemos que esperar a que 4 partículas choquen a la vez, pues prácticamente no tendríamos reacciones nucleares y prácticamente no tendríamos energía nuclear y no tendríamos estrellas. Entonces, este enunciado en el que decimos que a partir de 4 protones que reaccionan mediante reacción nuclear y dan lugar a un núcleo de helio, en realidad no es una reacción única, sino que es una cadena de reacciones nucleares. Esta cadena se consigue a través de diferentes reacciones y vamos a estudiar sino ver por encima un par de ellas como ejemplo. La primera que vamos a ver, que es la más abundante en los núcleos de las estrellas de poca masa, es lo que se llama la cadena protón-protón. Fijaos que en realidad no vamos a tener una sola reacción nuclear, sino 3. En primer lugar, la primera que tenemos en esta primera línea, tenemos que se refiere a 2 protones. 2 protones, este H1 es el núcleo de helio, que es un protón, perdón, el núcleo de hidrógeno, que es un protón. Entonces, estos 2 protones se unen y dan lugar a un núcleo de deuterio, que está formado por un protón y un neutrón, y claro, más otras cosas para conservar las cargas cuánticas, ¿no? Si un protón se convierte en neutrón, pues nos desaparece una carga positiva, por tanto tiene que aparecer en la reacción un electrón. En este caso un antielectrón, un positrón. El electrón tendría carga negativa. Aquí, para conservar la carga, si tenemos 2 cargas positivas, aquí hemos de tener 2. Como el núcleo de deuterio es un protón y un neutrón, solo tiene una carga positiva, se produce también un antielectrón, un positrón, con su carga negativa. Y bueno, y un neutrino para conservar otras cargas cuánticas en las que no vamos a entrar. Este núcleo, este deuterio, que nos ha aparecido aquí, este núcleo de hidrógeno 2, va a interaccionar con otro protón para dar lugar a un núcleo de helio 3, un núcleo formado por 2 protones y un neutrón. Y se desprende pues, un fotón por conservar cargas cuánticas. Este núcleo de helio 3 interacciona con otro núcleo de helio 3 y se produce un núcleo de helio 4, 2 protones y 2 neutrones, más otros 2 protones más. Tendríamos aquí pues, 3 nucleones que dan lugar 6 nucleones, 3 más 3, que dan lugar a 4 nucleones, protones y neutrones, más un protón. Fijaos del balance global de esta reacción. En esta reacción entran 1, 2 y 3 por 2, 6 protones. Y salen un núcleo de helio y 2 protones. 6 protones se convierten en un núcleo de helio y 2 protones. Por tanto, el balance de la reacción es que 4 protones se han convertido en un núcleo de helio. Tenemos aquí otra reacción un poquito más compleja, que la vamos a comentar por encima, que es la que tiene lugar sobre todo en las estrellas más masivas, en el núcleo de las estrellas más masivas, y en estas reacciones es el carbono el que actúa como catalizador de la reacción. Tenemos un núcleo de carbono 12 que interacciona con un protón, da lugar a nitrógeno 13. Este nitrógeno 13 es inestable, es radiactivo. Se desintegra produciendo un núcleo de carbono 13 más un positrón más un neutrino. Ese carbono 13 interacciona con otro protón y da lugar a un nitrógeno 14. El nitrógeno 14 interacciona con otro protón y da lugar a un oxígeno 15. El oxígeno 15 es radiactivo, se desintegra en nitrógeno 15. El nitrógeno 15 interacciona con un protón y entonces da lugar a un carbono 12 más un helio 4. Entonces, fijaos cuál es el balance. En esta reacción entran un carbono 12 y 1, 2, 3 y 4 protones. Y el resultado final es el carbono 12 y un núcleo de helio. Entonces,
Esto, si no tenemos una formación en física nuclear, quizá no lo acabemos de entender completamente. Si no, no hay problema. Únicamente nos sirve para exponer que esta visión de que 4 protones se encuentran a la vez es simplista. Son cadenas de reacciones cuyo resultado es la producción de helio a partir del hidrógeno, de los protones. Muy bien. Pues como hemos dicho, esta reacción se prolonga. Esta reacción como forma de producción de energía se prolonga a lo largo del 90% de la vida de la estrella. ¿Y qué pasa cuando nos acercamos a ese límite, a ese 90%? ¿Qué pasa cuando ya nos estamos acercando a los estadios finales de la evolución de la estrella? Pues bien, claro, esta reacción consume un combustible, que es el hidrógeno, y crea un residuo, que es el helio. La reacción funciona procesando hidrógeno para dar lugar a helio. Entonces, claro, a medida que progresa la vida de la estrella, pues cada vez hay menos hidrógeno y cada vez hay más helio. El helio pesa más que el hidrógeno. Entonces, como el helio pesa más que el hidrógeno, cae hacia el interior de la estrella. De forma que cuando nos acercamos al final de la vida de la estrella, su estructura ha cambiado. No es esta de la estrella joven, sino que ha desarrollado un núcleo de helio. Tenemos aquí, en este esquema, de una visión muy simplista, tenemos esta zona en negro, que es un núcleo de helio inerte. ¿Qué quiere decir inerte? Dentro de ese núcleo de helio no se producen reacciones nucleares, no hay ninguna fuente de energía. A continuación, este hidrógeno que tenemos aquí, esta región en rojo que tenemos aquí es donde sí que se están produciendo las reacciones nucleares, donde el hidrógeno sigue convirtiéndose en helio. Y es en esta región en rojo donde se está produciendo la generación de energía de la estrella. Decimos que esta estrella quema hidrógeno en capa, por así decirlo. Las reacciones nucleares no tienen lugar en el centro de la estrella, como en este caso de aquí, tienen lugar en una capa, en una corona esférica alrededor de ese núcleo de helio inerte. Y fuera tenemos pues el resto de la zona inerte, donde tampoco hay reacciones nucleares, tampoco hay producción de energía. ¿Qué le pasa a la estrella cuando tiene esta estructura? ¿Esta estructura es estable? Pues no, no es estable por lo siguiente. En este núcleo de helio ya hemos visto que no hay reacciones nucleares, entonces no hay producción de energía. Si no hay producción de energía, no tenemos fuentes que aumenten la temperatura y que permitan mantener la presión térmica y la presión de la radiación. Sí que tenemos, por contra, la gravedad, que la tenemos siempre. Aquí estaríamos en el caso de una protoestrella que vimos en los vídeos anteriores. No hay fuente de energía interna, la única fuente de energía interna es el colapso, entonces la protoestrella se contrae. Aquí tenemos lo mismo. No hay producción de energía, sí que tenemos la gravedad y, por tanto, este núcleo se contrae. Este núcleo de helio inerte, al no tener fuentes de energía interna, se contrae lentamente porque está muy caliente, pero como ya vimos en vídeos anteriores, efectivamente solo la gravedad no puede producirnos ninguna fuente térmica, ninguna fuente de calor para frenar el colapso. Entonces, este núcleo de helio colapsa, se comprime. ¿Qué pasa cuando el núcleo de helio se comprime? Cuando el núcleo de helio se comprime, aumenta la temperatura y aumenta la densidad. A mayor temperatura y mayor densidad, las reacciones nucleares que tienen lugar alrededor de ese núcleo de helio empiezan a funcionar más deprisa. Fijaos que tenemos aquí partículas chocando. Cuando aumenta la temperatura se mueven más deprisa. Cuando aumenta la presión están más próximas y hay más probabilidad de choque. Entonces, el resultado de la contracción del núcleo de helio inerte es que las reacciones nucleares empiezan a funcionar a un ritmo mucho más elevado, mucho más rápido. En consecuencia, la estrella produce mucha más energía. Al producir mucha más energía, aumenta la presión térmica y la presión de radiación y la estrella se expande. Fijaos que esto puede parecer un poco paradójico. La contracción del núcleo de helio se ve sucedida por una expansión global de la estrella. ¿Por qué? Porque esa contracción del núcleo de helio hace que las reacciones nucleares a su alrededor funcionen más deprisa, haya más energía, aumente la presión térmica y la presión de la radiación, la gravedad siempre es la misma, pues esto hace que la estrella se expanda. Recordad que el volumen de la estrella siempre es el equilibrio entre estos dos tipos de fuerzas. Las fuerzas que comprimen, que es la gravedad, las fuerzas que expanden, presión térmica, presión de radiación.
Aumenta la producción de energía interior, aumenta la presión térmica y la presión de radiación, la gravedad es siempre la misma y la estrella se expande. Esto es lo que le sucederá al Sol en el futuro. Cuando esta estrella se expande, claro, al hacerse mucho más grande, toda la energía del núcleo se reparte a lo largo de una superficie mucho mayor. Y entonces tenemos que la estrella se ha convertido en una estrella gigante roja. Lo que era una estrella normal, como el Sol, al expandirse mucho, sus partes exteriores se alejan mucho de la fuente de producción de energía, su superficie es muy grande, como toda esa energía se tiene que repartir a lo largo de toda la superficie, las capas exteriores de la estrella, las exteriores, se enfrían. El núcleo se calienta, pero las capas exteriores se enfrían al hacerse la estrella muchísimo más grande. Esto, como digo, es lo que le sucederá al Sol dentro de unos 5.000 millones de años y el Sol se hará tan grande que llegará incluso a la órbita de la Tierra. Llegará a... incluso hasta la órbita de Marte podía llegar, pero bueno, está claro que llegará a la órbita de la Tierra. La órbita de la Tierra, entonces, en primer lugar, se fundirá completamente, después, muy probablemente, caiga en espiral hacia el interior del Sol y esto significará el final de la vida, el final de la Tierra como planeta. Pero, bueno, podemos estar tranquilos de momento porque para esto quedan todavía 5.000 millones de años.